Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Guillermo Santos de iCapital sobre renta variable. Analizamos la vulnerabilidad de la bolsa española frente a la situación de incertidumbre que vive la eurozona y si hay motivos para la tranquilidad a la vista del desempeño de algunos valores desde el punto de vista fundamental. Guillermo Santos, muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿De qué? Hoy vamos a empezar hablando, como no, del tema griego. En tu último artículo se titula seguro que Grecia no es Lehman, comparando un poco la situación con la que hubo en 2008. ¿Está la eurozona preparada para cualquier resultado el día 5 en el referéndum? A mi entender sí que lo está, aunque todavía no es muy claro cómo va a llevarse a cabo ese referéndum, cuál va a ser la pregunta, y tampoco es claro cuáles son los efectos para el gobierno griego en función de si sale un sí o si sale un no. Pero hoy en día Europa cuenta con una serie de mecanismos que han fortalecido su capacidad de reacción. También tenemos datos macroeconómicos mucho más fuertes que los que tenemos hace 3 o 5 años. Y además nos podemos permitir el lujo de cuantificar mucho mejor el efecto de un impago de la deuda griega y sus consecuencias a efectos de los tenedores actuales de esos bonos, porque están mucho más identificados y digamos, controlados desde el momento en que el Banco Central Europeo lleva arbitrando soluciones para Grecia a sabiendas que podían salir mal, ¿no? Ahora parece que puede salir mal, no hay que cerrar la puerta a un posible acuerdo y otra patada a seguir, pero la verdad es que la pinta que tiene es que si finalmente se produce una salida de Grecia del euro, el principal perjudicado va a ser Grecia, el primero, y luego Europa sufrirá y sus mercados durante un tiempo, pero al cabo de unas cuantas semanas o algún mes, Europa absorberá, los mercados absorberán ese evento y el crecimiento en Europa debería mantenerse sin excesiva variación. Quería preguntarte también por la exposición de España a la crisis griega, sobre todo a nivel macroeconómico. Ha habido previsiones muy optimistas, algunos han dicho que incluso demasiado optimistas por parte del gobierno. El año electoral quizás es normal, pero ¿hasta qué punto se puede ver afectado esas previsiones macro sobre España por la crisis griega? España, como otros, es de los países países europeos que menor relación tiene en el ámbito financiero, en el ámbito comercial con Grecia, con lo que la influencia es mínima o seminula. Luego está la influencia del sentimiento, ¿no? Muy ligado en nuestro caso y en el caso de otros países periféricos a la prima de riesgo, ¿no? Y es ahí donde España sí que puede tener un trastorno. Yo creo que será, ya lo está siendo de alguna manera, ¿no? Con cierta subida de la prima de riesgo, pero creo que va a ser un cambio muy transitorio y que probablemente dentro de ya digo, unas semanas el mercado se normalice. Por ahí sí que España puede tener alguna consecuencia, pero, repito, de tipo temporal y sin que afecte a, digamos, nuestra situación actual de confianza que España, al menos por ahora, sigue dando y mostrando cara a los inversores extranjeros. Son otros países en Europa los que pueden verse más afectados, países más cercanos a Grecia, como puede ser Chipre y alguno más, Macedonia. Pero España, felizmente, no está anestesiada en este aspecto. Está ese tema subjetivo, pero el resto de temas objetivos no nos afecta. En el caso de la renta variable vimos una fuerte caída del IBEX después del anuncio del referéndum, pero atendiendo a fundamentales, por ejemplo, empresas como Inditex han batido previsiones. ¿Hay motivos para que se preocupen los inversores en bolsa española? Pues hay motivos y desde el momento en que la bolsa española, el sector que más pesa son los bancos, y por una razón no necesariamente objetiva, como decía, pero sí de sentimiento y de, digamos, ligazón entre
lo que es una crisis financiera con una crisis bancaria, el IBEX pues, puede sufrir durante unos cuantos días, alguna semana, especialmente, ya digo, porque el peso de los bancos es muy fuerte y el sector bancario, en el caso de una solución mala a la crisis griega, va a ser uno de los más afectados. Repito, va a ser uno de los más afectados de manera transitoria. Pero durante un tiempo, pues sí, los bancos españoles pueden sufrir, el IBEX puede sufrir y puede ser de las bolsas que peor amortigüen este golpe, ¿no? No obstante, como digo, el devenir de los mercados tenderá a normalizarse conforme se vea que la crisis griega de alguna manera ya está en precio en buena medida en las cotizaciones, y al resto de compañías del mercado continuo, del IBEX, no tendría por qué afectarles en exceso desde el momento en que las relaciones comerciales son muy escasas y el peso del PIB griego es muy reducido en el conjunto de Europa. Siguiendo con la bolsa española, hemos visto unas cuantas salidas en los últimos meses desde que empezó el año. Estas empresas parecía que era un buen momento que habían elegido para salir al parqué. ¿Se han equivocado? ¿Cómo valoras el desempeño que han tenido? Pues es que hay de todo, ¿no? Entonces habría que ir casi caso por caso. De cualquier manera, las salidas a bolsa hay que hacerlas cuando existe un sentimiento más bien positivo en mercado y la gente, los inversores, tienen ganas de comprar y de asumir riesgo, ¿no? Si no, pues no se deben hacer, ¿no? Entre otras cosas también porque las valoraciones de las compañías a la hora de salir a bolsa y de previamente fijar un precio de salida, pues lógicamente se ven también afectadas por el sentimiento, ¿no? Dicho esto, en general las compañías que han salido a bolsa españolas, si nos centramos ahí, han ido bien. Ha habido excepciones, pero bueno, ha habido casos pues especialmente llamativos, como ha sido AENA, ¿no? Que ha sido muy, muy exitoso, y algunos otros un poquito fallidos. Pero no es que España sea tampoco, ya sabemos, la bolsa española no es muy representativa de nuestra economía, y no es que, ya digo, España sea el país de la actividad bursátil per se. Estamos muy lejos de la cultura anglosajona, incluso de la francesa, en salidas a bolsa. Quizá lo más destacado en España sean el crecimiento y la progresiva aceptación desde el punto de vista del inversor de la SOCIMI, compañías ahora las más representativas del sector inmobiliario y patrimonialista en la bolsa española, y que yo creo que poco a poco van a tener cada vez más que decir en el mercado. Y ya para terminar, mirando hacia adelante lo que queda del año con perspectivas de elecciones en España, elecciones generales o la subida de tipos en Estados Unidos, ¿crees que para el inversor que tenga mayor aversión al riesgo es la renta variable española un activo atractivo? ¿Mejor salirse? ¿A algunos sectores sí, otros no? ¿Cómo lo ves? Pues eso es una pregunta con respuesta muy complicada, pero lo normal es que si se mantienen las circunstancias y el crecimiento en España continúa con esta velocidad que estamos progresivamente adquiriendo, la bolsa española es una bolsa atractiva para los inversores, tanto españoles como, por supuesto, para los no residentes, porque ofrecemos confianza. Y aunque no seamos una bolsa muy diversificada a efectos sectoriales, tenemos empresas con una penetración multinacional, global, con una presencia importante en muchos mercados que hacen atractiva la compra de empresas españolas en bolsa, porque el crecimiento global está ahí y de él también nos podemos beneficiar. Se pueden beneficiar estas empresas. No obstante, las elecciones serán, por supuesto, un punto de inflexión importantísimo, no tanto desde el punto de vista objetivo, pero sí desde el punto de vista subjetivo. Qué duda cabe que combinaciones políticas ligadas a soluciones de gobierno que puedan contar con partidos de extrema izquierda
van a ser mal o muy mal interpretadas por el mercado, especialmente por los no residentes, y provocarán salidas de dinero. Con lo que si las encuestas van enfocándose hacia algo así, mi recomendación va a ser salir del mercado español. Si no, como digo, la bolsa española debe tener un buen año 2015, mejorar en el segundo semestre y beneficiarse de este entorno favorable de la economía europea, superando, lógicamente, el Rubicón de la crisis griega y de la economía global. La subida de tipos en Estados Unidos, yo creo que el mercado gradualmente la va asumiendo y no debería hacer mucho daño a la renta variable. Sí, a los bonos es el principal activo a evitar, tanto en Estados Unidos como cada vez más en Europa, como estamos viendo, y quizás algunos sectores especialmente que suelen verse afectados por subidas de tipos, como suelen ser las utilities, pues serían menos favorables para estar en ellos, teniendo en cuenta que probablemente en septiembre en Estados Unidos subirán los tipos y siempre provoca un movimiento contagio en otros mercados. Quizás bonos no, en bolsa y utilities el sector menos favorecido, pero en balance el mercado de renta variable debería ir bien con esos puntos de incertidumbre de las elecciones en España. Guillermo Santos, muchas gracias. Nada, no hay de qué. Muchas gracias a Guillermo Santos de iCapital por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Tu Casco PTV.